generar aciertos al usar Twitter en una campaña electoral. El tercer webinar realizado rumbo a las elecciones 2021. Les pedimos de la manera más atenta que los que se vayan integrando mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición. Ahora sí tengo el placer de presentarles el día de hoy a nuestro director general en Comunicación Política, Luis Ángel Hurtado Razo, quien es maestro en Estudios Políticos y Sociales por el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Actualmente cursa estudios de doctorado especializado en Comunicación Política Digital. En su desarrollo académico es docente por la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad La Salle. Tiene publicados 5 libros, todos ellos sobre elecciones y comunicación política. En el ámbito profesional se ha desarrollado como analista político en distintos medios de comunicación, de los que destacamos La Silla Rota, Radio UNAM, La Octava Televisión, Capital 21, ADN 40, Revista Zócalo, Radio Educación, entre otros. Actualmente se desempeña como director general de la consultoría Comunicación Política Aplicada, donde tiene a su cargo la investigación ¿Cómo usan Internet los mexicanos?, la cual ha tenido más de 400 impactos en medios de comunicación. En su haber como consultor, ha participado en más de 50 campañas electorales. Por último, y no por ello menos importante, ha participado en más de 50 conferencias nacionales e internacionales sobre Internet, redes sociales y comunicación política. Sin más, le damos la bienvenida al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Cedo la palabra al maestro Luis Ángel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Patricia, por la presentación y la introducción a nuestro tercer webinar organizado por Comunicación Política Aplicada. Para mí, nuevamente, es un honor estar con ustedes, precisamente para poder abordar este tema que el día de hoy vamos a abordar, precisamente, que es el tema de Twitter. Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes para empezar este diálogo. Bueno, como tal, el tema, como ya lo presentó mi compañera Patricia, se intitula ¿Cómo evitar riesgos y generar aciertos al usar Twitter en una campaña electoral? Yo quisiera empezar con esta frase que desde mi punto de vista sintetiza mucho de lo que vamos a abordar el día de hoy y que dice así: Twitter es como volver a nacer, estar en el mundo es estar vivo y el que está vivo conversa. Precisamente esta frase nos deja ver el gran poderío que actualmente tienen las redes sociodigitales e Internet, en el cual básicamente los usuarios han pasado de un rol pasivo a un rol activo. En el antiguo modelo de comunicación política, el modelo en el cual prevalecía la prensa, la radio, la televisión y en menor medida el cine, estos medios tenían la posibilidad de construir agendas mediáticas, las cuales pues estaban basadas precisamente en la elaboración de unas cuantas personas, o en las mesas de redacción eran las que decidían cómo iniciaban y cómo cerraban, ya sea una emisión o una transmisión, o cómo iniciaban las 8 planas de un periódico y cuáles eran las notas de menor, digamos, importancia. En ese sentido, la comunicación ha cambiado a partir de la llegada de Internet, porque en Internet, como bien sabemos, no existen como tal una agenda mediática o una mediación o un filtrado como sí existe en los medios tradicionales de comunicación. En Internet y las redes sociodigitales, esa mediación ha venido a la baja, porque precisamente le da la posibilidad a los usuarios de completa libertad. Libertad en dos sentidos: libertad de expresión y libertad de información. La libertad de información ya la teníamos, digamos, muy bien cimentada
desde el ámbito del modelo anterior, desde el modelo clásico de la comunicación política, pero con la llegada de Internet ese modelo sufrió grandes cambios porque ahora existe la libertad de poder expresarse, aparte de poderse informar. Con ello, pues hoy tenemos la posibilidad de que cualquier persona que tenga acceso a este medio de comunicación y tenga la posibilidad de tener también acceso a una red sociodigital, pues puede expresar abiertamente cualquier cosa. Sobre todo porque actualmente estas redes sociodigitales pues no están mediadas por una legislación que impida o concocte la libertad de expresión. Por lo menos en México todavía eso no existe o no se ha logrado, digamos, legislar. Por ello, esta frase pues cobra mayor relevancia porque la sociedad actualmente y por supuesto los usuarios de Internet pues se han percatado que ahora pueden sentir lo que es la libertad de expresión y a partir de ello pues esta frase nos permite ver que muchas personas a raíz de ello pues es como un renacer, pues les dota una gran visibilidad y por supuesto también les dota de una gran vitalidad. Ahora, a lo largo de sus ya 14 años, sus 14 años que cumplió la semana pasada esta red sociodigital, pues han figurado grandes estadistas, han desfilado grandes líderes de opinión, entre los que podemos destacar pues al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, al también expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hasta actualmente también nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto también al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todas estas personas han sido relevantes en el escenario de la esfera pública digital de Twitter. Han sido actores, han sido generadores de mensajes, han sido influencers en todos los aspectos y también han sido grandes detonantes de discusiones en esta red sociodigital. Ahora, yo someto a este recorrido de estos personajes a preguntarnos, ¿qué tienen en común todos estos políticos? ¿Qué encontramos de común? Pues básicamente encontramos que la gran mayoría, más bien todos, son candidatos antisistema. Son candidatos que en el antiguo modelo de comunicación política no tenían tanta presencia, no tenían tanta posibilidad de acaparar las agendas mediáticas, las agendas políticas y por supuesto las agendas ciudadanas. A raíz de la llegada de Internet, estos personajes empezaron a acaparar las agendas mediáticas, las agendas políticas y por supuesto las agendas ciudadanas. Y todo esto a partir del posicionamiento que empezaron a generar las narrativas, los discursos, los comentarios que pues expresaban en su trayectoria política a partir del uso de las redes sociodigitales. Y entre ellas, por supuesto, es Twitter. Todos estos políticos pues han ganado la presidencia en sus respectivos países, todos. Ninguno de ellos es de esos grandes estadistas o esos grandes líderes de opinión que no haya ganado la presidencia. Todos, absolutamente todos, han ganado la presidencia. Algunos de ellos han ganado inclusive reelecciones y otros han llegado a la posibilidad de impulsar candidaturas de sus sucesores. En ese sentido también hay que ver esa posibilidad que también nos da esta llegada o la llegada de las redes sociodigitales. Otro de los elementos que distingue a estos políticos es que de los 5 países presentados o de los 5 políticos que se presentan, más bien son 6 de los 6 políticos que se presentan, 5 pertenecen a 5 países.
de los cuales 3 de ellos figuran entre los 10 países que más usuarios usan Twitter en el mundo. Y con ello estamos hablando de cuáles países: Estados Unidos, Brasil y México. Casualmente todos ellos de América. Y eso nos deja ver que existe, digamos, cierta similitud, ciertas narrativas, y que todos a la larga pues han sido incidentes en las narrativas políticas a partir del uso de su cuenta de Twitter. Ahora, vamos a pasar al terreno de los indicadores mundiales de esta red sociodigital. Pues es la 13ª red sociodigital más utilizada en el mundo actualmente, ya después de esta coyuntura del COVID-19. Está entre las 13 redes sociales más usadas en el mundo. El año pasado estaba en el 10º lugar, pero a raíz del COVID hubo otras redes sociodigitales que empezaron a crecer. ¿Cuáles son ellas? Pues básicamente el fenómeno de TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. También esta red sociodigital actualmente cuenta con 340 millones de usuarios activos en su esfera pública digital, y el 51% de estos usuarios son hombres. Y esto nos deja ver pues una parte del interés, por lo menos de una parte del género que utiliza esta red sociodigital. Una de las mayores fortalezas que tiene esta red sociodigital es que informa en tiempo real a sus usuarios. Y esto la hace tan atractiva porque rompe esquemas. Rompe esquemas porque la hace más rápida, la hace que genere influencia en otras redes sociodigitales, la hace sobre todo también un aspecto que a la larga, pues muchas marcas, muchas figuras públicas, inclusive cuentas de gobierno y por supuesto los políticos, hagan sus cuentas de Twitter como el medio de comunicación oficial. ¿Por qué? Por esta rapidez. En cualquier coyuntura es más fácil sacar un comunicado, hacer una transmisión en vivo o utilizar diferentes herramientas que nos da Twitter para llegar a un amplio audiencia, y sobre todo que tu mensaje se prevalezca o se posicione de una forma más rápida que en otras redes sociodigitales. Y no se diga sobre medios de comunicación tradicionales como prensa, radio y televisión, pues en este caso Twitter tiene este aspecto o este elemento que la hace muy atractiva para cualquier estratega. Ahora, otro de los elementos que destaco es que esta red sociodigital, actualmente el 52% de sus usuarios tienen una edad promedio de los 25 a los 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los usuarios de esta red sociodigital tienen el derecho a votar en cualquier parte que se encuentren. Esto la coloca, por supuesto, en el escenario de México como un aspecto muy interesante y muy atractivo, sobre todo en estrategias de tecnopolítica. Ahora vamos a indicadores propios de nuestro país. El caso de México, pues nosotros ocupamos el 10º lugar a nivel mundial en cuanto al número de usuarios activos por mes en esta red sociodigital. ¿Cuántos usuarios promedio? Pues son alrededor de 31 millones de mexicanos que tienen una cuenta en esta red sociodigital. Dicho de otra forma, 39 personas con acceso a Internet, 39 de cada 100 personas que tienen acceso a Internet tienen una cuenta de Twitter. Esto a diferencia, digamos, del webinar pasado donde veíamos el caso de Facebook, en el cual pues de cada 100 mexicanos, 99 tienen una cuenta de Facebook. El caso de Twitter, pues bueno, la ubicamos precisamente con 39 personas. Esto la ubica en el 7º lugar de las redes más utilizadas en nuestro país, después de Facebook, de WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, y el caso interesante de Tinder, y posteriormente está situado Twitter. Sin embargo, pese a que está en la 7ª posición, es la primera red sociodigital que posiciona temas en la agenda pública digital. Es la que posiciona más rápido temas, es la que posiciona más rápido
temas de discusión y también es la que influye de forma más rápida a cualquier red sociodigital, en cualquier red, en cualquier red sociodigital en Internet. Esto la hace todavía más atractiva para diferentes estrategas en materia de comunicación política, porque básicamente esta red sociodigital, si construimos una muy buena estrategia, una muy buena narrativa para un candidato, para un partido político, es más fácil que los mensajes que se publiquen en esta red sociodigital migren a otras redes sociodigitales. Cosa contraria de otras redes sociodigitales como Facebook, como el caso de YouTube, como el caso del propio Instagram o el caso de TikTok. El caso de esta red sociodigital es que influye e influye mucho más rápido. En ese sentido, también debo destacar que la página de Twitter se ubica en el 11º lugar de los sitios más visitados por los usuarios en Internet en México. Ahora, ya entrando al corazón de esta participación o de este webinar, es cómo vamos a evitar o cómo evitamos riesgos al usar Twitter en una elección. Pues básicamente lo digo de esta forma. La forma de evitar riesgos es conociendo a tu público. ¿A quién te estás comunicando y dónde te estás comunicando? Aquí les muestro los resultados de una de las investigaciones que tuve el gusto de encabezar para Comunicación Política Aplicada, en la cual hacemos un estudio a nivel nacional de Twitter. Y en esta investigación arroja lo siguiente. ¿Cuáles son los estados que más utilizan esta red sociodigital? Pues básicamente son los estados que están en el centro del país. La presencia de mayor número de usuarios está en el centro del país. ¿Cuáles son los estados donde menos utilizan esta red sociodigital? Pues es el norte del país. ¿Esto qué nos ayuda a entender? Pues que básicamente también hay que tener cierta afinidad o cierto conocimiento del público que nos vamos a dirigir y sobre todo la estrategia que vamos a marcar. Porque muchas veces esperamos tener millones de seguidores o miles de seguidores, pero básicamente si tú estás ubicado en el norte del país, en un estado del norte del país, pues es más difícil que te sigan personas de esa localidad, porque básicamente son pocos los usuarios que están utilizando esta red sociodigital. Ahora, esto no quiere decir que no puedas influir. Todo lo contrario, al tener el panorama, puedes generar narrativas que rompan fronteras. Es una de las características que tiene también Internet y, por supuesto, las redes sociodigitales. Aunque te ubiques en estados como, digamos, Nuevo León, donde lo utilizan muy poco, solamente el 10% de los usuarios de esta red sociodigital tienen presencia ahí, no quiere decir que tus tweets no tengan impacto a nivel nacional. Todo lo contrario, si construyes una narrativa a dos bandas, como lo he venido diciendo, una es hacia tu público interno, al público que está en tu estado o en tu municipio, pero también construyes una narrativa que esté apegada a un contexto nacional. ¿Por qué? Porque el estado pertenece a una entidad, a una nación, no es una entidad aislada. Todo lo contrario, es una entidad que tiene vinculación y relación con más estados. Así es que si tú construyes una narrativa que tenga que ver impacto nacional, pues es más fácil que brinque estas fronteras, rompa estas fronteras y con ello, no solamente en tu estado hablen de ti, sino hablen en toda la República. Esto nos va a evitar también a que nosotros construyamos narrativas que sean fuera de nuestro alcance. Ahora, también hay que ver que el 54% de los usuarios de esta red sociodigital son hombres versus 48% son mujeres. ¿Esto qué nos da? También saber quiénes son los públicos a los cuales nos estamos dirigiendo. Ahora, también vamos a entrar a las herramientas que podemos utilizar o que nos ofrece actualmente Twitter y que son del interés de la sociedad. ¿Cuáles son esos formatos que más se comparten o más les agradan a los usuarios? Pues básicamente son los siguientes. Las imágenes, 58%, los links, el 51% y 41% las fotografías. No voy a abundar en los demás. Tenemos una lista de más de 30 elementos que si ustedes consultan el estudio completo, ahí pueden
pueden revisar. Pero en el primer caso encontramos que el 58% de los usuarios comparte más tweets acompañados de imágenes. ¿Esto qué nos habla? Pues que nosotros tenemos que acompañar en llegado momento, nuestros mensajes o los mensajes de nuestros candidatos o de nuestros partidos acompañados de imágenes. Esto lo va a hacer más atractivo y, por supuesto, va a generar mayor impacto. Y también esto, ¿qué nos hace ver? Pues que al momento de nosotros compartir imágenes, tenemos que darle todo el cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor si el mensaje escrito choca con el mensaje visual o puede ser audiovisual, que puede ser el caso de videos, pues entonces entraríamos en una contradicción y por lo tanto generar una crisis. Otro de los aspectos es ver el contexto de congruencia con la imagen que nosotros queremos compartir. Si la imagen es congruente con la narrativa que estamos manejando, digamos, si es austeridad, pues entonces va a dar más fuerza y va a ser un refuerzo a nuestro mensaje. Todo lo contrario, si nuestra imagen no concuerda con la narrativa de nuestra eje de campaña o nuestro eje político, pues nos va a generar, por supuesto, una crisis al momento de que compartamos este tipo de tweets. Otro caso son los links. Hay que saber cómo utilizar también los links, porque muchas veces esos links nos pueden generar también una crisis. Hay que saber qué elementos deseas compartir, si son noticiosos, si en llegado momento son links para cuestiones de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que saberlos emplear, porque si compartimos un link que esté fuera, digamos, de la normatividad o dentro de la narrativa que estemos manejando, pues básicamente nos va a generar un riesgo y por lo tanto también nos va a generar pues una posibilidad de una crisis. Las fotografías tenemos que también saber utilizarlas. ¿Cuándo vamos a subir una fotografía? Esta fotografía, ¿a quién qué tiene que describir o quiénes tienen que estar presentes y bajo qué contexto? Para que básicamente también la fotografía hable por nosotros y sea un refuerzo de toda nuestra narrativa y, por supuesto, de la campaña en general. Bueno, entonces, este apartado o estos elementos debemos de tomarlos en cuenta para evitar riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces también uno de los elementos que genera este tipo de crisis es que delegamos o se delegan las cuentas de los políticos o de los partidos políticos y no falta la persona que por tuitear en tiempo real pues se le olvida desactivar la función de ubicación en tiempo real. El candidato o el partido pueden estar a lo mejor ubicados en el norte del país y de repente la ubicación puede ser del centro del país y en ese momento entra en una crisis porque te delatas o delatas a tu candidato o a tu partido de que él no está llevando su cuenta de redes. Esto como por un ejemplo para evitar precisamente todos estos riesgos a futuro. Ahora, ¿cuáles serían los aciertos que debemos de destacar? Pues los aciertos tienen que ver precisamente con el uso que actualmente le están dando los mexicanos a esta red sociodigital. El 67% de los mexicanos utiliza esta red sociodigital para informarse. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos mensajes muy bien estructurados, muy acordes a la narrativa, muy acordes también, por supuesto, a nuestros ejes de campaña, pues la gente va a entrar y se va a informar, se va a enterar de ello. Y existe la posibilidad, que es la segunda opción, de que los compartan. Al compartirlo, se vuelve un fenómeno pues, de propagación y con ello no solamente puede quedarse ahí, sino que básicamente puede dar la posibilidad de que migre a otras redes sociodigitales. Por supuesto, no, creo que todos hemos sido usuarios en otras redes sociodigitales que no sean Twitter y hemos visto pantallas o capturas de pantalla de tweets o de imágenes que se compartieron primero en esta red sociodigital. En ese sentido, esta es una de las ventajas que tenemos en cuanto al uso que le están dando los mexicanos a esta red sociodigital. Si la gran mayoría la utiliza para informarse, entonces nosotros tenemos que construir narrativas que sean del agrado del público al que nos estamos dirigiendo para que se informe en tiempo real del acontecer político y, por supuesto, de las campañas políticas. Esto nos va a llevar a que nosotros seamos su fuente de información principal y no
los medios de comunicación tradicionales o las websites en el espacio público digital. En ese sentido, si nosotros logramos eso, nosotros seríamos el emisor y la fuente de información predilecta de nuestros públicos. Ahora, otro elemento que nosotros debemos de destacar y que podemos generar un acierto, precisamente es que casi el 50% de los usuarios de esta red sociodigital realiza comentarios. Si nosotros nos mostramos abiertos también a el intercambio de ciertos comentarios o responder ciertos comentarios, pues vamos a generar un ambiente de reciprocidad o de retroalimentación. Y esto va a motivar a que la sociedad o los usuarios vean al candidato como una persona que escucha, que intercambia, que debate y por supuesto que construye narrativas conjuntas. ¿Esto qué nos va a llevar? Pues que básicamente el terreno nos va a permitir a generar más aciertos que desaciertos. Ahora, si sumamos a estos aciertos, que Twitter es la red sociodigital junto con Instagram que más creen los mexicanos, pues es un elemento que debemos todavía mucho más explotar o explotar a mayor cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Aquí nosotros mostramos en una escala del 1 al 10, donde el 10 representa el 100% de credibilidad. Nosotros les preguntábamos a los usuarios que qué tanto creen en la información que circula en esta red sociodigital y la gran mayoría dijo que creía en un 32%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 usuarios de esta red sociodigital en México, 32 personas creen en un 80% la información que circula en esta red sociodigital. Eso, entonces, le da tanta fuerza o tanta fortaleza a esta red sociodigital que permite que los mensajes, si son bien estructurados y logremos atraer y que la gente crea en nuestros mensajes, pues los va a compartir y los va a llevar a otras redes sociodigitales. Ya sea que migren a Facebook, ya sea que migren a el caso de Instagram, o puede ser que muchas veces, que es un fenómeno que se está dando actualmente, migren a una de las redes sociodigitales privadas más usadas por los mexicanos, que es el caso de WhatsApp. Que lleguen capturas de pantalla o que llegue el mensaje del candidato o del partido político. En ese sentido, tendríamos ya otro acierto de que si nosotros logramos persuadir al público, a nuestros posibles votantes, entonces estas personas van a defender no solamente nuestros mensajes en Twitter, sino también las propuestas que en llegado momento estemos estableciendo a partir del uso de redes sociodigitales. ¿Esto qué lleva? Pues que básicamente, y con esto cierro ya esta plática, a que esta frase debe de ser muy tomada en cuenta. Eres lo que publicas en Twitter. ¿Por qué? Porque yo lo voy a resumir así. Dime qué tuiteas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque a la larga, si nosotros hacemos una muy buena estrategia de uso de Twitter, la gente lo va a ver, la gente te va a seguir y sobre todo la gente te va a defender. Y en momentos o periodos de campaña, pues la gente va a votar por ti. Sin más, agradezco muchísimo su atención y agradezco a Comunicación Política Aplicada, pues que abriera nuevamente este espacio para reflexionar sobre esta red sociodigital y el actual impacto que tiene en México y sobre todo también en el mundo. Sin más, dejo el micrófono y estoy abierto a responder preguntas o comentarios que tengan. Agradecemos al maestro Luis Ángel su presentación bastante breve y concisa e invitamos a nuestra audiencia a comenzar la ronda de preguntas y respuestas. Si gustan activar la opción de mano alzada en Zoom o escribir que quieren realizar una pregunta, con gusto les concederemos el micrófono. Pueden ir pidiendo la palabra. ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tengo una pregunta de Facebook que dice, ¿cuáles son las herramientas que utiliza para analizar y medir el humor de las conversaciones en Twitter? Raúl Salgado.
Bueno, para medir el humor, estamos hablando de emotividad, que tiene que ver básicamente con metadatos y también con lo que actualmente son la función que da likes en Twitter. Hay muchas herramientas, la que más se utiliza o la que podemos utilizar más es la de Trending.map, porque esa nos permite ver no solamente el caso de la emotividad, sino también nos permite ver el impacto que tienen nuestros mensajes y cómo se propagan esos mensajes, no solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional. Esta nos puede permitir, hay otras herramientas, como puede ser Gephi, como puede ser inclusive Analytics de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, Twitter es de las pocas redes sociodigitales que permite con mayor facilidad a sus usuarios o al público interesado medir las emociones. ¿Por qué? Porque no, a diferencia de Facebook, no tiene como tal la posibilidad de que los usuarios puedan reaccionar y emitir una emoción a partir del consumo de un tweet. Lo rebaja Twitter, lo rebaja solamente a la cuestión del like o compartir. Algunos usuarios han tratado, digamos, de ser creativos o han incorporado en sus estrategias el uso de infografías en las cuales te dicen, me gusta, ponle like, bueno, el corazoncito, no me gusta, dale retweet, te agrada, haz un comentario, etcétera, etcétera. Esa es una forma, digamos, de medir la emotividad, pero básicamente es por metadatos. Los metadatos son los mayores elementos que podemos utilizar para medir la emotividad en el caso de Twitter. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente es a partir de los hashtags que se posicionen a partir de tus mensajes o a partir de los famosos árboles de redes, en los cuales la gente responda a partir de ciertos mensajes que tú establezcas, ya sea por medio de las palabras recurrentes que use o también por las transmisiones en vivo que muchas veces puedas utilizar en Twitter, que le des el corazoncito, y esa parte podría ser uno de los elementos que podríamos destacar. Hay varias herramientas que se pueden utilizar para ello, pero básicamente es mucho más complicado sacar el tema de la emotividad en Twitter porque la red social no lo permite tan fácilmente como sí lo permite Facebook o lo permite en llegado momento también TikTok, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí se puede, pero es mucho más complicado. Muy bien, ahora Abril nos pregunta, ¿cuál es una cuenta recomendable o perfil que cumpla con las características idóneas a seguir con un equilibrado manejo de imágenes, texto, etcétera? Saludos y gracias por su ponencia. O sea, que yo recomiende una cuenta. ¿Sí es eso más o menos, Abril? Que yo recomiendo. Ah, ok. Bueno, es que pues puedo, las que acabo de presentar al inicio de la ponencia, las de Barack Obama son estupendas. En su llegado momento en procesos de campaña, pues Barack Obama fue de los mayores impulsores del uso de la tecnopolítica y por supuesto el uso de Twitter para poder acercarse a un público votante o a los votantes en esa parte. Pero por otra parte, pues están cuentas de otros políticos, Emmanuel Macron, puede ser el caso, aunque no nos guste, Hugo Chávez, el caso también de Donald Trump o el caso también de Andrés Manuel López Obrador. Nos gusta o no, cuando estuvieron en campaña, hicieron un trabajo equilibrado, digamos, en el uso de los tweets, por supuesto textuales, pero también utilizando diferentes herramientas. Creo que en ese sentido no hay una fórmula que diga tienes que publicar tantas fotos, no. Eso depende del público, la lectura que tú tengas del público y lo que el público en llegado momento te solicite. Si el público reacciona de mejor forma con fotografías, pues entonces comparte fotografías y no, a lo mejor no compartas tantas transmisiones en vivo o no compartas tantos videos. Pero si el público no responde ni a imágenes, ni a videos, ni a links, y responde mejor a los textos, pues entonces sitúate en los textos. Esto te lo tiene que arrojar básicamente cuando tú vayas analizando el comportamiento de la campaña y el público cómo está reaccionando.
Las métricas que yo presento del estudio que realizamos son solamente una guía para no pisar, digamos, en suelo pantanoso, que nos dé una posibilidad de tener una idea para tener un pisado más sustentado o más firme y con ello evitar futuras crisis. En ese sentido, pues esas podrían ser las cuentas, pero vuelvo, repito, hoy en día a lo mejor muchas de esas cuentas pues entran en el aspecto de que no son del agrado, no son del agrado de la sociedad y pueden ser, llegado un momento, más críticas o contraproducentes. Vuelvo a lo mismo, todo depende del contexto y depende también de la sociedad en el que se esté desarrollando. Muy bien, también tenemos la pregunta de Jesús Ramos Medina. Con la llegada de las nuevas redes sociales, ¿Twitter podría tender a la baja con el paso del tiempo? Ha venido a la baja. De 2012 a 2018. En el 2012, en México, Twitter se posicionaba en el tercer lugar de las redes sociodigitales más utilizadas, después de Facebook, después de YouTube y ya venía Twitter. Actualmente está en la séptima posición de mayor uso en México. También en el 2012, a nivel mundial, Twitter estaba ubicada en la quinta posición. Actualmente está ubicada en la 13ª posición. Ha venido a la baja. ¿Pero por qué ha venido a la baja? Por 3 factores principalmente. Uno, pues que ahora hay más ofertas de redes sociodigitales, cosa que en el 2012 pues eran menos y principalmente pues eran las redes sociodigitales más utilizadas o las del boom, son casi las precursoras, digamos, del boom de las redes sociodigitales. Dos, que la gente no entiende Twitter. La gente no entiende Twitter y al no entender Twitter le aburre y lo deja. Esto también nos lleva a que no es que no entiendan Twitter, es que básicamente nos han acostumbrado o nos hemos acostumbrado tanto a Facebook que esperamos reciprocidad, o sea, reciprocidad inmediata. ¿Qué quiere decir? En el caso de Facebook, nosotros solamente podemos ver las publicaciones que hacen la gente que seguimos, pero no podemos, si no las seguimos, no podemos verlas o están limitadas. O sea, tiene que haber una reciprocidad. En el caso de Twitter no es así. Cualquiera puede ver la información si no estás bloqueado, porque ahora está de moda estar bloqueado. Si no estás bloqueado, puedes ver la información de cualquier persona que esté actualmente en Twitter. Pero eso no te obliga a que lo sigas. Alguien te puede seguir, pero tú no lo puedes. Tú no estás obligado a seguir. Y eso lo vuelve más atractivo, porque tienes que construir estrategias para que tu público te siga consumiendo, para que tu público te siga comentando, para que tu público te siga compartiendo. Y en ese sentido, ese es lo difícil de Twitter, que tienes que estar todo el tiempo estructurando mensajes, pensando en estrategias y compartiendo información. Es como yo he dicho este ejemplo, es como un canal de televisión. Si nosotros vemos que todo el tiempo repiten la misma película o nada más pasan una película al día, pues dejas de ver ese canal. Eso pasa exactamente con Twitter. Si nosotros nada más publicamos una vez al día y esa vez al día solamente es para decir buenos días, pues no tiene sentido seguirlo. O sea, te aburre, llega un momento que te aburre, más si hay una oferta de contenidos impresionante. En ese sentido, ¿qué hace Twitter? Pues que tú te tengas que esforzar mucho más en la estructuración de contenidos porque la competencia es mucho mayor. Y sobre todo, que no solamente sea la cuestión de los seguidores, sino que ese contenido tenga impacto. ¿Por qué? Porque hoy en día, a raíz de un boom que se dio en México en el 2012, las cuentas de muchos políticos, de muchas empresas, de muchos líderes están infladas de cuentas automatizadas o de bots, que simplemente hacen ver que tiene miles de seguidores, pero su impacto es sumamente mínimo a comparación del número de seguidores que tiene. Eso es una tendencia y no debemos de hacer eso simétrico. Si tiene el número de seguidores enorme, entonces quiere decir que esa persona es conocidísima por todos. No es cierto, no es verdad, porque muchas veces la gran mayoría de esos seguidores no son ni siquiera mexicanos, están la mayoría de esas cuentas ubicadas en Rusia, en Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica.
Y en ese sentido tenemos que ver esa parte. Entonces, tenemos el primer momento, que es la competencia. No había tanta competencia. Segundo momento, pues es que la gente no le entiende. Y tercer momento, pues que hoy en la actualidad, Twitter, como es la red sociodigital que mejor posiciona temas en la agenda mediática digital, y por supuesto esas agendas mediáticas digitales brincan a la agenda mediática tradicional, pues la hace muy atractiva y por ello muchas personas invierten unas sumas impresionantes de dinero, de recursos, en bots. Esos bots lo que hacen es contaminar la discusión, generando tendencias artificiales y generando algo que todo el mundo ahorita está recriminando a Twitter, que es la gran cantidad de polarización. Y eso ha llevado a discursos de posverdad, mayor propagación de fake news, etcétera, etcétera. Y esos tres elementos han hecho de Twitter un escenario que no le gusta a la gente, porque la gente se mete o entra y no quiere escuchar peleas, reclamos, exigencias y todo eso. Todo el mundo se quiere ir a lugares más tranquilos, más felices. ¿Por qué? Porque también Twitter escapa a la famosa cámara de eco, el echo chambers. En la cámara de eco solamente ves lo que quieres ver y te inmiscuyes solamente en esos comentarios o en esa dinámica de personas que son afines, temas que son afines y sobre todo posiciones ideológicas también afines. En el caso de Twitter no es así, puedes seguir a personas completamente distintas porque está en tu elección. Y esto te va a propiciar que tú puedas recibir mensajes a favor o en contra. Y ese escenario lo hace altamente polarizante. Y eso es algo que actualmente en la marca de Twitter no le gusta a muchas personas. ¿Por qué? Porque te muestran la cruda realidad. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, profesor. Raúl Salgado nos comenta en Facebook, dado el alcance global de las redes sociales, pero pensando en proyectos políticos locales, ¿qué recomendaciones haría para la comunicación en Twitter en el ámbito local? En el ámbito local, digamos, si fuera una presidencia municipal, primero, investigar la cuestión de conectividad. Si las personas que están en ese municipio tienen acceso a Internet. Si tienen acceso a Internet, entonces hay que trazar una hoja de ruta para poder construir toda una estrategia alrededor de una elección. Y esa hoja de ruta es principalmente pensarla desde mi punto de vista en Twitter, porque si nosotros logramos generar una muy buena estrategia en Twitter para que tenga impacto y para que genere mayor número de seguidores, esta va a ser más fácil que migre a otras redes sociodigitales, como es el caso de, ya lo dije, Facebook, el caso de YouTube, el caso de TikTok, etcétera, etcétera. Por ello, entonces, hay que pensar en eso, pero primero hay que ver la conectividad, porque no es lo mismo la conectividad de la alcaldía Gustavo de Madero o la alcaldía Miguel Hidalgo, que son dos alcaldías que están ubicadas en el centro del país, pero que políticamente y también económicamente comparten situaciones completamente distintas. La Miguel Hidalgo es de las alcaldías y de las entidades en el país que más usuarios o más conectividad tienen los habitantes en esa región, versus el caso de Miguel Hidalgo, que es junto con Iztapalapa, Xochimilco y junto con Tláhuac, de las alcaldías en la Ciudad de México que menos conectividad tienen en comparación, digamos, en la Ciudad de México. Y ahora, si esto lo llevamos a un terreno como localidades que están en Oaxaca, que están en Baja California Sur, que están en Sonora o que están en Mérida, pues también es complejo. Primero hay que ver el caso de la conectividad. Y si hay conectividad, entonces hacer esta hoja de ruta. ¿Qué podemos hacer? Pues que los mítines que hagamos, invitemos a la sociedad a que nos sigan en las redes sociales, principalmente en Twitter, que nos sigan, que nos compartan y que aparte de eso se informen de nuestras propuestas a partir de Twitter. Twitter viene siendo un elemento muy importante, pero no lo es todo. Tiene que ir acompañado de otros elementos, de otras estrategias que lo refuercen, pero que también le permitan en llegado momento posicionar y diferenciarse de otras campañas.
Muy bien, muchas gracias. También nos comenta Michelle Estrada, ¿de qué manera se deben usar los hashtags? En primer lugar, los hashtags, hay 3 tipos de hashtag. El hashtag que tú construyes para marcar, digamos, tu marca propia, el cual te va a distinguir de cualquier persona. Ese es sumamente importante en cualquier estrategia de campaña, en cualquier estrategia de marketing, etcétera, etcétera. Ese es un tip. Segundo, el que tiene que ver con la generación espontánea. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios que integran esta red sociodigital construyen. Y ese es un hashtag que, digamos, pues no está dentro de tu control, pero que puedes sumarte, su parte, comentarlo, etcétera, etcétera. Y está el tercer hashtag, que es el que es construido, ya sea desde la inteligencia artificial o desde las cuentas automatizadas o las granjas de bots. Hay que saber distinguir esos. ¿Por qué? Porque si es un hashtag completamente orgánico, construido desde la misma sociedad o desde los usuarios, pues hay que sumarnos, hay que comentarlo, etcétera, etcétera. Pero si es un hashtag creado precisamente desde cuentas automatizadas, hay que tener mucho cuidado, porque te puedes subir y puede generarte un riesgo. ¿Por qué? Porque te pueden ubicar o te pueden hacer acreedor a que tú generaste desde tu estrategia ese hashtag artificial. Cuando a lo mejor no es cierto, no es verdad, tú no lo creaste, pero de aquí a que desmientes, ya sembraron la duda. Ya sembraron la duda y por ello hay que tenerle mucho cuidado al subirte a ese tipo de hashtag. En ese sentido, hay que ver, monitorear. Hay que monitorear todo el tiempo las tendencias, sobre todo locales, porque algo que hacemos, y ese es un error típico en las estrategias de campaña, si nosotros estamos llevando una gobernatura, una presidencia municipal, hay que ver las tendencias que se están discutiendo, y si te lo permite el caso de Twitter, de tu localidad. Hay que sumarte, porque a veces llevas tendencias que básicamente no corresponden a la temática de esa localidad. Y eso es lo que genera básicamente que no conectes con tu público. Los hashtags son los grupos digitales de Twitter. Ahí te van a encontrar las personas que compartan ese hashtag. Y si les agrada tu narrativa o tus comentarios, te van a empezar a seguir y te van a compartir. En ese sentido, hay que saber utilizar muy bien en los hashtags. Muy bien, Daniela Franco nos comenta vía Zoom. ¿Es estratégico para un candidato o institución brindar atención a los comentarios de los haters? Son 2 estrategias distintas, Daniela. La primera, uno es comunicación política en elecciones y otro, comunicación política en gobierno. Las instituciones, como tal, solamente deben de tener la función de informar. Y en llegado caso, dependiendo la coyuntura, muchas veces puedes responder, pero solamente están hechas para informar a los ciudadanos. El caso de los políticos es diferente, porque sobre todo en campaña, para eso están, para someterse al escrutinio público. Al escrutinio público precisamente a comentar, a abrir comentarios sobre tu propuesta, a debatir sobre tu propuesta y a defenderla. ¿Es bueno a veces? Pues a veces es bueno. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad de que te vean las personas y digan, él no rehúye los comentarios que están en su contra. Todo lo contrario, está abierto al diálogo y te muestran como un político plural y abierto precisamente a debatir y abierto a compartir comentarios. Así no estén de acuerdo contigo. En ese sentido, yo recomendaría, por supuesto, pero hay que saber diferenciar a un hater de un bot. ¿Por qué? Porque si caes en la trampa y es un bot, entonces estás desgastándote, o sea, estás perdiendo tiempo y sobre todo estás entrando en el terreno de probablemente un adversario que te sembró ese comentario en tu contra o que esté en contra de ti. Muy bien. Entonces, Fabiola Hernández nos comenta también vía Zoom, ¿cuál sería la mejor estructura para compartir textos en Twitter? La mejor estructura, o sea, pues no existe una estructura, porque vuelvo a lo mismo.
Dime qué tuiteas y te diré quién eres. Si tú construyes yo siempre lo he dicho en muchos espacios, tanto académicos como mediáticos, que puedes saber cómo es una persona a partir de lo que publica en sus redes sociodigitales. Si la persona todo el tiempo está compartiendo, puede ser selfies, hay investigaciones que han hecho inclusive compañeros de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que las selfies demuestran una gran vulnerabilidad en la cuestión emotiva, que es una persona que tiene grandes problemas de atención o que busca atraer la atención. Es una persona muy dócil en ese sentido y demuestra, digamos, estas flaquezas. Desde mi punto de vista, hay que cuidar, pero sobre todo hay que ver qué tipo de información vas a compartir. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre lo público y lo privado. ¿Qué vas a publicar de tu vida privada? Porque una vez que tú abras la caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Si tú compartes que hoy vas a ir a comer a tal lado, al Cardenal, pues va a ser expuesto a que mucha gente te critique por ir a comer a ese lugar. Pero si tú vas a compartir que hoy subiste en familia y les vas a abrir las puertas de tu hogar, entonces también le estás abriendo pues la intimidad, no solamente tuya, sino de los integrantes de tu familia. Y en ese sentido, pues hay que saber cómo estructurar los mensajes, hay que saber básicamente cómo posibilitar o potenciar el tipo de mensaje que te va a distinguir, pero que vas a marcar, digamos, tu huella. Y al momento de que lea la gente, diga, es Luis Ángel Hurtado. Hasta en el saludo. Si, digamos, por poner un ejemplo, yo mi saludo, que es mi huella digital, es muy buenos y digitales días. Ya la gente que te lee, pues dice, pues ese es Luis. Esta persona es habituada a hacer ese tipo de saludos, es su marca personal. He leído, o vemos otras personas que ponen buenas días, pues está bien, hasta con faltas de ortografía, es válido. ¿Por qué? Porque es tu huella digital. En las redes sociodigitales también tenemos que entrar en esos terrenos de que ya no existe lo políticamente correcto. Ya no, ya se perdió, porque eso era del viejo modelo de comunicación política, en la cual las personas eran muy, muy, muy estrictas en su imagen, en sus características, en los modos, en la forma en cómo se veían. Hoy en día debemos de reconocer que ha cambiado no solamente la forma de comunicar, sino también la forma y la realidad. Antes era mal visto ver a un político con el cabello largo, hoy no está mal. Todo lo contrario, lo hace todavía más real. Antes estaba mal visto que un político estuviera tatuado. Hoy es de lo más cotidiano. Antes estaba mal visto que un político no usara traje. Hoy, pues es hasta ofensivo que no utilices, o sea, que utilices todo el tiempo traje. En ese sentido, los mensajes también no responden a la Real Academia. Los mensajes están abiertos precisamente a esta situación de dinamismos, de situaciones actuales, de espontaneidad, pero por supuesto a que somos humanos y que como humanos también nos equivocamos. Y si en llegado momento cometes una falta de ortografía, pues soy humano, ¿no? En ese sentido, no hay estructuras, más bien hay estructuras, pero básicamente que representen lo que tú quieres ser. Si quieres ser un político muy propio, pues puedes serlo. Tienes que serlo y debes de seguir esa normatividad. Sobre todo hay que ser muy congruentes. No puedes pasar de la noche a la mañana de, en el pasado, haber viajado en el avión presidencial y hoy estar viajando en aerolíneas comerciales. ¿Por qué? Porque la gente no te lo va a creer. Es esto, es congruencia. También en las cuestiones de redes sociodigitales, la congruencia vale muchísimo. Y con ello, vuelvo a lo mismo, dime qué titulas y te diré quién eres. La gente hoy en día nada más está viendo qué titulas para después sacarlo a colación. Muy bien, también tenemos dos preguntas de Alexi Herrera. Buena tarde, ¿usted considera que Twitter México tiene algún tipo de sesgo? Leí que Felipe Calderón tiene cierto grado de involucramiento. Y por otro lado, ¿cómo puedo distinguir entre un troll, un bot y un sembrado? Gracias. Alexi Herrera.
Bueno, Alexi, primera, no existe sesgo. Eso es estrategia. Cuando a un político no le conviene una narrativa, dice, pues es que me están censurando. Pero cuando te conviene, pues lo sacas y dices, no, pues está bien, qué bueno que se fue esa persona porque nada más sembraba odio. No, no existe. Las reglas de operatividad en Twitter son exactamente las mismas en México que en cualquier parte del mundo, a menos que exista una ley que imposibilite la posibilidad de que sea de la misma estructura o con la misma estructura. Ejemplo, en China hay muchas limitantes. Hay muchas limitantes en el uso de Twitter. Si tú criticas al partido del gobierno, pues no te van a censurar en el momento. Van a llegar unos oficiales y te van a decir, a ver, Luis, venga para acá, vamos a platicar con usted. Y después, pues ya cambias tu narrativa. Esa es una forma muy común que utilizan en varios países. Es el caso de China, es el caso de Cuba, o sea, hay muchos países que tienen ese tipo de situaciones. A ver si no nos censuran porque es chino, ¿no? Bueno, en ese sentido, ocurre ese tipo de situaciones. En México no existe el sesgo. Solamente si desde el mismo algoritmo o desde los mismos comportamientos de Twitter general, empieza a haber cambios, digamos, si agregan una nueva herramienta, si en llegado momento, como le pasó a Donald Trump, te ponen un cintillo diciendo, este mensaje, cuidado, este mensaje no es cierto, no es completamente cierto. O sea, ese tipo de cosas pues está ocurriendo y se empieza a incorporar. En el caso de México, pues no existe eso. Yo puedo decirles que no existe, que simplemente, bueno, existe el término cuando lo utilizan algunas personas a su beneficio o para sacar a colación ese tipo de narrativas. Pero como tal, tenemos toda la libertad de decir lo que queramos en Twitter, porque precisamente no existe una ley que actualmente castigue a alguien por el uso, digamos, o abuse de la libertad de expresión en esta red social digital. Eso por una parte. Luego la segunda pregunta era, si me puede recortar, Patricia, por favor. Sí, claro que sí. Dice, ¿cómo puedo distinguir entre un troll, un bot y un sembrado? Y la otra mencionaba la parte de, ¿usted considera que Twitter México tiene algún tipo de sesgo? Leí que Felipe Calderón tiene cierto grado. No, eso es fácil. Entonces ahorita estaría sesgado a favor de López Obrador. Bueno, no. Bueno, eso ya lo contesté. La segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre un bot, un troll y un sembrado? A ver. Primero, un bot es una cuenta que existe en Twitter, pero no existe en la vida real. ¿Qué quiere decir? Que no hay una persona física que use esa red social digital y que sea de exclusivo de esa persona. Existe en el terreno digital, pero no existe en la vida real. No hay un usuario real que tenga esa cuenta. Eso es primer punto. El caso del troll puede ser un usuario o puede ser una cuenta falsa, un bot. Puede ser un bot. ¿Y qué diferencia tiene entre un troll y un bot? Pues que el troll básicamente es una persona que te va a estar atacando. Va a estar ahí todo el tiempo para atacarte, para contradecirte, para contestarte, para contrarrestar tu mensaje, para cualquier cosa, pero va a estar todo el tiempo, todo el tiempo. Y puede ser una persona real, o sea, alguien que sí existe en el terreno digital, pero también existe en el terreno real, o puede ser una persona real en el terreno digital, o sea, una cuenta que existe, pero puede ser alguien que no existe en el terreno real y que sí exista una persona que esté operando esa parte. Ahora, el sembrado precisamente es dentro de todas las granjas de bots, hay una figura que la distingue de otras. Los bots existen de dos tipos, unos que son automatizados, que son por parte de un software que tú le pones y dices, quiero que digan actualmente, todos estamos viendo el tercer webinar de comunicación política y 100,000 cuentas de Twitter publican automáticamente eso. Solamente con haber hecho ese mensaje y posteado. Bueno, no, en este caso tuiteado. Con haberlo tuiteado. 100,000. El sembrado no es así. Ese proviene precisamente de cuentas que tienen que ver con el uso de granjas de bots. Eso es muy frecuente en México. ¿Qué quiere decir?
que tú le das un celular, por lo regular es un celular, a una persona y esa persona tiene a atender 50 cuentas. O sea, hay una persona que copia y pega en esas 50 cuentas el mismo mensaje o mensajes muy parecidos pero diferenciados. ¿Sí? Acá es el mismo mensaje, acá es la misma idea, pero a lo mejor publicada de diferente forma. O puede ser las 50. Y hay una persona que la opera. Acá hay un software que es el que está. Tú lo programas y ya está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Ok? Muy bien, para finalizar, no sé si tengan otra pregunta o quieran abrir cámara. Daniela Franco nos comenta, ¿cómo se puede detectar si nuestra actividad es excesiva y podemos llegar a saturar a nuestros seguidores? Pues bien fácil, en el impacto. Si tú ves que tu mensaje no está teniendo el alcance que tú deseas, entonces quiere decir que la gente ya no está haciendo el agrado de la gente. Ya no está haciendo de la simpatía de la gente. Entonces hay que replantear la estrategia, decir, a ver, si en mi anterior mensaje tuvo éxito y tuvo 10 likes, 20 retweets y 2 comentarios, ¿qué características tiene ese mensaje? ¿Y qué características tiene el público? Hay que ver los dos aspectos, el mensaje y el público. El mensaje, pues agregué una fotografía, agregué puse este tipo de parafraseo o puse una cita textual, etcétera, etcétera, y tuvo buen impacto. Ahora hay que ver el público. Si el público está obedeciendo precisamente a público real, o sea, que sean cuentas reales y que sea el público que tú quieres desear llegar, digamos, si tú quieres llegar, tu campaña es en Cuernavaca, Morelos, pero la gente que te está comentando es de la delegación, bueno, de la alcaldía Xochimilco, pues sí tienes impacto, pero el impacto no es en el lugar que tú quieres, sino más bien estás dialogando con personas que no pertenecen a ese lugar. Entonces hay que replantear, pero si después, eso digamos ahí dices, bueno, estoy teniendo impacto, sí, está bien, pero si es un impacto equívoco. Pero si después te encuentras en una situación en la cual ni tus mensajes son vistos en Xochimilco, entonces ya tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad o tu público que te sigue ya está viendo otros contenidos que son más de su agrado, más de su interés, y por lo tanto tus contenidos ya no son de su agrado. ¿Esto qué puede originar? Pérdida de seguidores y pérdida de impacto. Ahí es una forma que te puedes dar cuenta cuando ya estás o saturando o tus mensajes no tienen razón de ser. No hay límite de mensajes. Puedes hacer un mensaje al día, pero ese que tenga un impacto impresionante, o puedes generar 300 tweets en un día, pero no haber tenido absolutamente nada de impacto. Yo muchas veces en las diferentes campañas en las que he estado, he llegado y he dicho, a ver, no, es que yo publico 400 mensajes al día. Sí, está bien, pero vamos a ver el impacto. No tienes impacto, de nada sirve, porque es tiempo y dinero. Y en una campaña siempre hay que prevalecer eso. Tiempo, pierdes tiempo construyendo sus mensajes. Y dinero, porque tienes que contratar a más personas para tener alimentando ese espacio. En ese sentido, yo soy más de la vía de el mensaje estratégico. Hay que saber en qué momento y qué decir y a quién decir. Muy bien, Alexi Herrera también nos comenta, ¿qué opina de las granjas de bots y cómo contrarrestarlas? Gracias, maestro. Nuevamente invito a todos si gustan abrir el micrófono, adelante. A ver, ¿qué opino de las granjas de bots? Yo estoy en contra de las granjas de bots, nunca las he usado ni nunca he incitado a que se use, porque solamente contaminan el espacio público digital de las redes sociodigitales. No, las granjas de bots no son únicas de Twitter, también existen en Facebook, también existen en Instagram, también existen en YouTube y por supuesto también existen en WhatsApp. Y hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido, yo estoy en contra del uso de ellas porque a la larga contaminan el ambiente digital y con ello las narrativas están forzando a que
tengamos que contratar esas agencias que se dedican al manejo de estas granjas de bots para poder estar, digamos, compitiendo con los demás actores que la están utilizando. Por ello no me gustan, no comparto, digamos, mi sentir de utilizarlas. Sin embargo, no debo de escapar que las usen. O sea, las usan y las van a usar y las van a seguir usando. ¿Por qué? Porque hasta que no exista un censo real y que digan, pues esta cuenta pertenece a Luis Ángel Hurtado y él nada más tiene derecho a una cuenta, pues van a seguir existiendo estas granjas de bots. En ese sentido, pues hay que verlas, hay que entenderlas, hay que analizarlas y también, por una parte, pues hay que pues no tenerles tampoco miedo. ¿Cómo enfrentarlas? Pues con una buena estrategia. Vuelvo a lo mismo, yo soy más de la idea del mensaje estratégico. Ellos pueden posicionar un trendy topic, un hashtag y estar en la conversación y mantenerlo todo el día, pero son cuentas que realmente pues son automatizadas y que a lo mejor se van a sumar muchas personas reales, pero que eso a la larga pues no se traduce en votos. En cambio, si tú generas una estrategia muy bien centrada en hablar a tu público, tener interacción con tu público, eso lo más probable es que se traduzca en votos. Y ese es el sentir, que construyas narrativas que estén basadas más en lo estratégico, en el mensaje estratégico, que en las cuestiones algorítmicas o automatizadas. ¿Por qué? Porque eso solamente hace el terreno más inequitativo, y eso puede provocar después de que pues todos los candidatos, todas las personas tengan granjas de bots y esto pues van a debatir los bots, no vamos a debatir nosotros. Eso es mi opinión. Ahora, ¿cómo combatir las granjas de bots? Pues siempre con un mensaje estratégico, pero ese mensaje estratégico tiene que ver con una estructuración de una campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de iniciar cualquier campaña, tenemos que saber hacer un diagnóstico previo, saber quién es tu candidato, saber qué características tiene tu candidato, saber qué tipo de campaña, quién es el público, etcétera, etcétera, para que a la par también construyas una estrategia de posible crisis o combate de bots. Va a tener un plan A, de decir, a mí me van a decir que soy corrupto. ¿A qué puedo contestar si dicen que soy corrupto? B, a mí me va a decir que soy autoritario. Pues tener una estrategia para responder en caso de que digan que soy autoritario. O sea, poner escenarios de narrativas posibles que utilicen estas granjas de bots. Por lo regular, estas granjas de bots recurren o son recurrentes a 5 o 6 narrativas constantes. Corrupción, autoritarismo, todo lo que tiene que ver con prepotencia o clasismo, uso indebido, digamos, de ciertas instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues hay que tener diferentes mensajes ya muy bien estructurados para responder a cada una de esas narrativas. Eso es lo que yo podría opinar, Alexis, sobre el tema y cómo poder enfrentarse a una granja de bots. Ahora, la mejor forma de responder no solamente es tú, sino que tu mensaje sea de la simpatía de tu público. Al ser de la simpatía de tu público, ese público salga a defenderte. ¿Por qué? Porque ya estás creando público afín y público que te va a ayudar en llegado momento de que se te venga una horda de bots en tu contra. Muy bien, agradecemos al maestro Luis Ángel Hurtado Razo por responder todas las preguntas. No sé si alguien más quiera participar. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, sin más, damos por terminado esto. Antes, quisiera invitarlos con mucho gusto al webinar de qué sirve usar YouTube en una campaña electoral. De nada, Alexis. Y él será el jueves, será el día jueves 6 de agosto y empezará a las 6 de la tarde. No se les olvide que el cupo es limitado y también los invitamos al curso de redes sociales
en procesos electorales, por supuesto, impartido por el profesor Luis Ángel Hurtado Razo. Durará 7 clases en sábado y iniciamos el 22 de agosto. A todos agradecemos su presencia y los invitamos a los siguientes eventos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y no dejen de suscribirse a nuestro canal Comunicación Política Aplicada, donde podrán ver todos los webinars pasados. Les agradecemos su presencia y hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Buena tarde. Saludos, maestro. Gracias. Hasta luego. Excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.